de frecuencias. ¿Está bien? En informática es equivalente a velocidad. ¿Sí? La B significa banda base. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos de los canales. Cuando un dispositivo utiliza una tecnología que utiliza una banda que es base, quiere decir que solamente puede transmitir un canal. ¿Cómo? Que solamente puede transmitir un canal, un tipo de información. Por ejemplo, el cable UTP que tenemos nosotros, lo único que envía son datos. No hay otra información adicional que electrónicamente se pueda, digamos, eso es lo que establece Ethernet. Pudiésemos compararlo también con el cable de transmisión de datos, por ejemplo con el USB transmisión de datos, tenés la tenés un USB normal que solo sirve para la carga y el otro te sirve para carga y No, pero ahí tenés 4 cables, no tenés un solo cable. Vos ves un solo cable, que son 4 hilos. Claro. El protocolo USB tiene 4 hilos. No, porque acá son 4 hilos por separado. Yo te estoy hablando de un solo hilo que por acá viaja varias información. Es como, a ver, si lo queremos pensar, el equivalente más fácil de entender es los canales de audio de televisión. Sí. Utiliza un solo medio, el canal es el éter, ¿estamos de acuerdo? Pero de acuerdo al que yo sintonizo, tengo distintos tipos de canal. Ahora, ¿el medio cuál es? Uno solo, pero está transmitiendo varios canales. ¿Está? Bueno. En teoría, y yo no lo doy porque no soy muy partidario, por una razón muy sencilla, si bien algo vamos a mencionar, y en teleinformática les deben haber dicho que hay distintas técnicas de modulación, de modo tal de que yo pueda utilizar un mismo medio, varios canales, donde cada canal tiene una técnica de modulación distinta, que lo diferencia de la información de otro canal. Entonces, los moduladores y demoduladores son los aparatos que se encargan de juntar el modulador, juntar los canales de información, viajan y el demodulador los separa. Sí. ¿Se ven? ¿Está? Bueno, y esto es un tema para estudiar porque hay distintos tipos de modulaciones en función del ancho de banda que tiene cada uno de los canales. ¿Está? En la actualidad, bueno, antiguamente los sistemas de modulación eran analógicos, como modulación de AM, FM, ¿sí? O fase. Hoy son todos digitales, son sistemas de modulación digital, que trabajan, digamos, por fase en cuadratura, bueno, son todas técnicas muy propias de ingenieros de electrónica, ¿no? Del área de la comunicación. Lo que sí es evidente que a medida que esto es como pasa con el software y el hardware de una computadora, cuanto más recursos requiere un software, más le tengo que dar de hardware, y cuanto más mejoro el hardware, más y así es esa cadena. Acá pasa exactamente lo mismo, cada vez que requiere un mayor ancho de banda porque las aplicaciones lo requieren, necesito inventar tecnologías que permitan enviar la información a la red y a los usuarios con seguridad, respetando ese ancho de banda. Es un tema de comunicaciones de electrónica. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es una cosa bien básica porque tiene que ver con una forma también de expresar el protocolo Ethernet. Entonces, esto es banda base, ¿sí? Y el cable, antiguamente se usaba un cable coaxil, ¿sí? Y la topología física y lógica era bus. No sé si se acuerdan, Sí, era. le dibujé, ¿no? La vez pasada. Bueno, ¿se acuerdan de eso? ¿Sí? Bueno, bárbaro, así no Que actualizó las computadoras. no lo tengo que explicar de nuevo. Sí. Fase Ethernet
pongo FASTE para no poner todo lo demás. Lo único que, digamos, ha modificado es si esta tecnología utiliza un hub, la topología física es una estrella, pero la topología lógica sigue siendo un bus. Claro. ¿Por qué? Porque un repetidor es un dispositivo de capa 1, no opera lógicamente. Lo único que hace es entra una trama y lo manda para todos lados. Es como cuando el switch recibe una RP que no sabe para dónde mandarlo y dice, bueno, como no sé dónde está, lo mando para todos lados. ¿Sí? Bueno, esto fue reemplazado por un conmutador de capa. Bien, ¿cómo? Ya hablan como técnicos. Vulgarmente conocido como switch. La gente que no De sabe tantas nada. veces repetir. Sí, ¿Qué fue lo que les dije yo los primeros días en quinto año? ¿Se acuerdan? sí, ¿Eh? yo sí, que de tanto ¿No se repetir acuerdan? te vas a terminar ¿Qué fue lo que aprendiendo. dijiste vos recién? Yo que ¿No te acordás? No, eso, que era un computador de capa 2. No, pero ¿se acuerdan que yo les decía, miren que vamos a ver, va a haber un montón de información y me van a escuchar y me van a decir cómo hago yo para recortar todo esto y lo graban y todo, pero que después todo se repite tantas veces que ya después lo tienen incorporado, ¿sí? Y ven cómo es así. Es más, esto recién el año pasado con ustedes empecé a llamarlo como corresponde. Normalmente lo llamaba switch, que es la forma, digamos, más común, sí. No técnica. Más común cuando uno ya empieza a estar metido en el tema de redes. Claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, este conmutador de capa 2 trabaja, y acá empiezo a agregar alguna cosa nueva, presten atención. Si nosotros vemos en el Packet Tracer, ponemos un switch y pasamos el mouse por arriba, ¿se acuerda que aparecen todos los puertos que tiene? Y van a ver que aparece un puerto que dice VLAN. Sí. Todos los switch traen un puerto VLAN, o sea, es un puerto para generar una red virtual, LAN, con una infraestructura de una red física única. Es decir, es un mecanismo que sin utilizar un router, como vamos a aprender un poquito más adelante, me permite dividir, ¿sí? Me permite dividir una red de una única infraestructura como si fueran dos redes. ¿Y eso para qué es? Acuérdense porque esto es nuevo que les estoy explicando ahora. Es para reducir el dominio de colisión. El dominio de colisión es cuando, ¿qué ocurre? Dos tramas por algún motivo chocan, ¿sí? Ahora, vamos a explicar un poco más, yo ya lo expliqué el año pasado, que acá estas analogías que yo suelo utilizar es para fijar la idea. Físicamente lo que yo estoy haciendo, estoy conectando una placa electrónica que lo que hace es modular los bits de acuerdo al código que corresponde en Manchester y enviar la trama, ¿no? De manera tal de que perfectamente cualquiera de los dispositivos puedan analizar cuándo empieza la trama, cuándo termina la trama, ¿sí? Y la información que tiene encapsulada. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Dijimos que una trama que es un conjunto de bits que tiene un valor máximo, un valor mínimo y que una cierta cantidad de bits representa, un agrupamiento de bits representa información que es analizada por los dispositivos por donde pasa esa trama. En algunos casos no toma ninguna decisión, en otros casos toma la decisión. El caso de una red local, el switch analiza las direcciones MAC para poder hacer la conmutación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero no analiza la dirección IP porque es un dispositivo de capa 2, no es un dispositivo de capa 3. Claro. El que va a analizar la dirección IP va a ser el router. Amén que configuremos una VLAN, en donde la VLAN tiene dirección IP. Por ser un conmutador de capa, por eso yo cuando explicaba el año pasado dije hay conmutador de capa 2, conmutador de capa 3, conmutador de capa 4. Y el conmutador 2 no utiliza IP. Y digo, bueno, esto es
hasta cierto punto verdad. ¿Cuándo termina de ser verdad? Cuando en realidad empezamos a utilizar redes virtuales. ¿Sí? ¿Está? Ahí sí usamos direcciones IP. Bueno, lo veremos cuando se vea redes virtuales. Bien, cuando se cambia el hash por el conmutador, acá sí pasamos de una topología física que es estrella a una topología lógica que es también estrella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el conmutador lo que hace es generar circuitos virtuales, ¿sí? Entre el origen y el destino. Una vez que se produjo, digamos, se completaron las tablas, es como si en realidad fuera un bus. También lo podríamos llamar así, que sigue siendo un bus, pero es un bus único, donde no puede haber en teoría no debería haber colisión. Pero hay un trabajo práctico que ustedes tenían que haber hecho, que es, no sé si ustedes, se los digo a ustedes, el de las 3 computadoras y el switch. Sí. ¿Qué pasaba en el último punto que yo les preguntaba? ¿Había colisión? ¿Había colisión o no había colisión? No hubo colisión, veíamos cómo los paquetes pasaban. Pasaban así. ¿Eso por qué? Porque ¿Utiliza qué tipo de conexión? Acuérdense, full duplex, half duplex, ¿se acuerdan de eso? Sí. Viajan por lugares distintos, con lo cual no debería haber colisión. ¿Por canales diferentes? Por un mismo canal, pero a ver, es un medio, sí, dependiendo de Un mismo cómo medio. un hilo del medio, Claro. ¿sí? Distinto, sí, ¿está? De hecho, hoy vos mencionaste el USB, ¿no se preguntaron por qué un conector RJ45 o un cable UTP tiene 4 pares y no menos? ¿Nunca se preguntaron el par azul-blanco para qué sirve? Creo que habían dicho que para mí eran de transmisión de datos y había otros que eran de... ¿Qué hacen el USB? Había uno para que si pierde datos. Estaba el... Ahí se manda 12 volt, se manda alimentación. Son 2 cables. Existe un aparatito. A ver, me estoy yendo. Después háganme volver al tema. Cuando yo tengo que hacer un enlace inalámbrico, conecto arriba el punto de acceso inalámbrico y la antena. ¿Está bien? Y tengo la bajada del cable de red. La pregunta es, si el cable que baja es solamente de red, ¿cómo se alimenta la parte electrónica del punto de acceso? ¿De dónde sale la alimentación? Porque eso es, cuando lo conectamos acá le ponemos un coso de 12 volts, ¿o no? Si yo veo el cable solamente, no veo otro cable más, ¿cómo lo alimento para que funcione? Bueno, justamente existe un aparatito que se llama PoE, que es una cajita, vamos a pensar que fuera una cosa así. Uy, ¿amigo? Ok. Vamos a pensar que es una cajita que tiene, en realidad tendría que agarrar una roseta. Por acá se coloca 12 volts, ¿sí? Por acá se manda el cable, el UTP limpio, y por acá sale el UTP con la alimentación. Ese es el que va para arriba. Sí. No,